Primeramente queremos darte las gracias, Señor, por la oportunidad y el gran privilegio que nos das de poder estar aquí en tu casa. Gracias porque nos permitiste abrir nuestros ojos y disfrutar un día más de vida, estar aquí delante de tu presencia, alabar y bendecir tu nombre, expresarte nuestras gratitudes, pero también expresarte nuestras inquietudes que tenemos de manera personal, familiar y congregacional. Y en esta tarde, Padre Celestial, pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para que seas tú, a través de tu palabra, hablando primeramente a mi corazón, pero también al corazón de mis hermanos, Señor. Controla mis emociones, controla mis nervios y que solamente sea tu palabra la que sea expuesta. Tu pueblo no necesita mis consejos, tu pueblo no necesita nuestras experiencias. Cada uno de nosotros lo que necesitamos es tu palabra, porque al oír tu palabra viene la fe, Señor. En tus manos dejamos todo, Padre Celestial, y que todo se haga conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien. ¿Cuántas horas tengo? ¿Tengo 3 horas? No es cierto, hermanos. Bien, hermanos. Vamos a tocar el tema de la santidad, pero no desde una perspectiva de qué es la santidad, sino entendiendo más bien que la santidad para los hijos de Dios, que la santidad para los discípulos de Cristo no es una referencia, no es opcional para aquellos que nos decimos ser discípulos de Cristo, sino más bien es una orden, es un comando, es un mandato específicamente que ha dado Dios para sus hijos. Bien. En la teología cristiana, hermanos, la santidad es un concepto multifacético que se puede dividir en diferentes tipos o clases o aspectos según diversas interpretaciones teológicas. Y según la Biblia, y aunque la Biblia, hermanos, no enumera o no expresa explícitamente tipos de santidad, se pueden identificar varios aspectos de la santidad que están respaldados con versículos bíblicos. En la línea o la teología de Unifam encontramos 3 tipos de santidad, 3 clases de santidad. La primera de ellas es la santidad posicional. Este tipo de santidad, hermanos, se refiere a la posición del creyente ante Dios a través y solo por la fe en Cristo Jesús. Este tipo de santidad, hermanos, es un estado de justicia imputada solamente por la obra de Jesucristo. Cuando decimos justicia imputada, es decir, Dios ve a sus hijos, Dios nos ve justos, Dios nos ve justificados por la obra que Cristo ha hecho en la cruz y no por nuestros propios méritos. Algunos versículos que respaldan esta clase o este tipo de santidad lo podemos encontrar en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. También lo podemos encontrar en Romanos capítulo 5, versículo 21. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el primer tipo, la primera clase de santidad es una santidad posicional. La segunda de ellas es una santidad progresiva, es una santidad continua. Este tipo de santidad, hermanos, se refiere al proceso continuo, al proceso progresivo de ser hechos más santos a través de la obra del Espíritu Santo que hace en la vida del creyente. Algunos versículos que respaldan esta clase o este tipo de santidad lo encontramos en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 y 4. Porque la voluntad de Dios
es nuestra santificación. Que nos apartemos de fornicación y que cada uno de nosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Otro versículo que respalda esta clase de santidad es 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también nosotros santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y el tercer tipo, la tercera clase de santidad, se conoce como santidad entera o santidad completa. En este tipo de santidad, hermanos, el creyente experimenta una purificación completa del pecado y un llenado total, una llenura total del Espíritu Santo que lo capacita para amar perfectamente a Dios y al prójimo. Es un estado, hermanos, que se caracteriza por el amor perfecto y la pureza del corazón de los creyentes, donde el creyente, donde el discípulo de Cristo está completamente dedicado a la voluntad de Dios. Algunos versículos que respaldan esta clase o este tipo de santidad lo encontramos en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y un versículo más, hermanos, es 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, en la línea teológica de nuestra doctrina encontramos tres tipos de santidad. Santidad posicional, santidad progresiva y santidad entera o completa. Es importante exponerle esto. Ahora bien, iniciemos. En las últimas décadas, hermanos, la predicación o el mensaje de la santidad ha disminuido radicalmente. Y si no, es que ya no se predica dentro de las congregaciones. Reflejando así una tendencia más hacia mensajes de positivismo, mensajes que buscan atraer a las personas con promesas de prosperidad y salud emocional. Esta tendencia, hermanos, o esta evolución en el enfoque de la predicación tiene profundas implicaciones para la salud espiritual de las congregaciones y como consecuencia también para los miembros de la iglesia. La santidad, hermanos, o el tema de la santidad, o el concepto de la santidad, es una de las piedras angulares, es una de las piedras fundamentales de la vida cristiana, en la vida del creyente. Es un proceso continuo, hermanos, de transformación y de crecimiento espiritual, donde los creyentes buscan continuamente conformarse cada vez más a la imagen de Cristo. Sin embargo, hermanos, hay un pero en todo esto. En el afán de ser culturalmente relevantes, políticamente correctos, en el afán de adaptarse a las tendencias del mundo, hermanos, muchas iglesias, muchos líderes, hermanos, han optado por minimizar o erradicar las enseñanzas sobre el concepto de la santidad. A menudo esto se sustituye con mensajes que priorizan, hermanos, la comodidad, la prosperidad y el éxito personal. Así también la gratificación instantánea. Esta tendencia o esta línea, hermanos,
lleva a una comprensión o llevará a una comprensión meramente teórica y superficial de la fe en Cristo Jesús, donde se busca evitar el sacrificio inherente o añadido sobre el proceso de santificación. La falta, hermanos, de énfasis de la santidad dentro de las congregaciones o en la vida de los creyentes tiene consecuencias muy serias. Sin una enseñanza macro, sin una enseñanza robusta sobre la santidad, los creyentes pueden perder y van a perder de vista, hermanos, el llamado bíblico a vivir vidas transformadas y dedicadas a Dios. Hermanos, la santidad no es simplemente una serie de normas. La santidad no es simplemente una serie de reglas, de prohibiciones. Eso no es la santidad ni es el concepto de la santidad. La santidad tampoco, hermanos, son conductas morales, sino más bien es una profunda relación con Dios que transforma todas las áreas de nuestras vidas. Cuando las iglesias, hermanos, no predican, no exponen el tema de la santidad, se correrá y se corre el riesgo de desarrollar congregaciones y miembros que no van a estar equipados para enfrentar los desafíos morales y éticos de la sociedad contemporánea. Es ahí que hoy en día, lamentablemente, escuchamos bastantes casos de inmoralidad dentro de muchas congregaciones y dentro de muchas denominaciones, por la falta de una predicación o del concepto de la santidad. Algunos lo llevan al extremo del legalismo y otros al extremo del libertinaje. Pero hay que encontrar un balance sobre lo que es el concepto de la santidad. Hermanos, es crucial que las iglesias refuercen, redescubran, revitalicen la importancia de la santidad. Y esto, hermanos, no significa un retorno al legalismo. Santidad no es legalismo, pero tampoco es libertinaje, hermanos, sino un compromiso renovado con la transformación del corazón y la mente según los principios y estándares de la palabra de Dios. La predicación sobre la santidad, hermanos, debe ser balanceada y contextualizada, mostrando cómo la búsqueda de la santidad es relevante. No es relevante, es de vital importancia en la vida de los creyentes, en la vida de los discípulos de Cristo. Y para lograr esto, hermanos, las iglesias, los líderes de las iglesias y por consiguiente los discípulos de Cristo deben enfatizar la necesidad de una vida de oración constante, del estudio de las escrituras constante y de mantener comunión con la comunidad de creyentes. Los líderes deben modelar una vida de santidad y enseñar con claridad, con compasión, con exhortación, inclusive con amonestación sobre el proceso de la santidad o santificación en nuestras vidas. Es vital, hermanos, que comprendamos que la santidad no es de un día. La santidad es un viaje continuo hasta que Cristo regrese o hasta que el Señor nos llame a pedir cuentas. La disminución, hermanos, de la predicación sobre la santidad dentro de las congregaciones ciertamente es un desafío que necesita ser abordado con sentido de urgencia y cuanto más, hermano, que vemos que aquel día se acerca. ¿No? ¿No lo notamos? ¿No lo estamos viendo? ¿O parece que no pasa nada, que no acontece nada? Redescubrir, hermanos, la santidad como un llamado fundamental para
todos los discípulos de Cristo no solo va a fortalecer la fe individual, sino que también va a capacitar a las iglesias para ser luces brillantes, para ser sal, para ser luz en un mundo que desesperadamente necesita ver reflejado el carácter de Cristo en aquellos que nos decimos ser o llamar discípulos de Cristo. Y sobre este tema queremos hablar o exponerle el día de hoy, hermanos. No vamos a ver qué es la santidad, sino más bien lo vamos a ver desde otra perspectiva. La santidad no es una referencia para los discípulos de Cristo. La santidad no es una alternativa para los discípulos de Cristo. La santidad no es opcional para todos aquellos que nos decimos ser discípulos de Cristo. Y el tema del día de hoy lleva por nombre o por título, la santidad no es opcional. Si usted acostumbra a apuntar ahí en su boletín, lleva por título, la santidad no es opcional. Bien, iniciamos. Bueno, ya iniciamos desde ese rato. Vamos a tardar otras 2 horas, hermanos. Otras 2 horas. Traigo como 100 puntos aquí. El primer punto de este tema, hermanos, lleva por nombre, la santidad no es opcional, es un mandato. Lo repito nuevamente, la santidad no es opcional, es un mandato, es una orden, es una instrucción, es una directriz que no es dada por los pastores, por los hombres, sino que viene del mismo corazón de Dios para sus hijos. Y por lo tanto, si es un mandato, nosotros siendo sus hijos, siendo discípulos de Cristo, acatamos y obedecemos ese mandato. ¿Por qué? ¿Por imposición? No, por amor a lo que Cristo ha hecho en la cruz. La santidad no es una opción, es un mandato. Usted lo puede ver ahí en el apartado A del versículo 16 del capítulo 1 de Primera de Pedro, que dice, porque escrito está, porque escrito está. En el ambiente o en el ámbito cristiano, hermanos, y en un contexto bíblico, los conceptos o los términos mandato y ordenanza tienen significados diferentes y a menudo se utilizan en diferentes circunstancias. Vamos a ver qué es un mandato y vamos a ver qué es una ordenanza rápidamente. Un mandato, hermanos, es una instrucción, lo repito nuevamente, un comando, un decreto que es dado por Dios mismo, en donde se espera que los creyentes obedezcan, no por imposición, sino por voluntad propia y convicción. Hermanos, los mandatos suelen ser directrices morales o espirituales que guían el comportamiento y las actitudes de los cristianos. Un ejemplo de ello, de un mandato, es Juan capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Otro ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ordenanza. Las ordenanzas, hermanos, son prácticas ritualísticas específicas que los creyentes hacen o observan en comunidad siguiendo las instrucciones de Jesús. Este tipo de ordenanzas o rituales específicos, hermanos, están más enfocados en actos simbólicos que representan o presentan verdades profundas. ¿Qué es lo que acabamos de hacer hace un momento? ¿Un mandato o una ordenanza? Ordenanza. La Santa Cena es una ordenanza. El bautismo
es una ordenanza. El ir y hacer discípulos es una ordenanza. Entonces ya tenemos claro que es un mandato y que es una ordenanza. Un mandato que es una instrucción, una directriz espiritual y moral que guían el comportamiento de los creyentes y sus actitudes. Y ese mandato no es dado por el hombre, no es dado por un grupo de personas, no es dado por el pastor o los pastores, no es comunicado por los líderes, sino que proviene del mismo corazón de Dios. Y si viene de Dios, por lo tanto, sus hijos van a obedecer por voluntad propia. En ello, vivir en santidad. Bien, hermanos. El apóstol Pedro está citando en este versículo 16 el Antiguo Testamento, donde Dios llama a su pueblo, hermanos, a ser santo porque Él es santo. Usted lo puede cotejar, usted lo puede verificar ahí en Levítico capítulo 44, capítulo 19 y capítulo 20. Y en el contexto, hermanos, del Nuevo Testamento, este mandato de ser santos está dirigido a sus hijos, está dirigido a sus discípulos, hermanos, instándoles, motivándoles, exhortándoles, hermanos, a vivir vidas separadas del pecado y consagradas a Dios, reflejando así una vida santa y agradable para Dios. ¿Entiende usted que este mandamiento no es dirigido a los no creyentes? Este mandamiento no es dirigido solamente a un grupo de personas. O este mandamiento no solamente está dirigido a los pastores, a los líderes, a los que ejecutan un servicio dentro de la iglesia de Dios. Este mandamiento es para todos los discípulos de Cristo. Y nadie, absolutamente nadie, hermanos, queda fuera. Por lo tanto, es un mandamiento, una instrucción o una directriz que cada uno de nosotros debe obedecer, debe acatar. En los versículos, hermanos, del libro de Levítico, Dios está hablando directamente a su pueblo, al pueblo de Israel, a los israelitas a través de Moisés, estableciendo leyes y mandamientos que deben seguir como su pueblo elegido. En el contexto, hermanos, de estos versículos de Levítico, Dios les está recordando a los israelitas, a su pueblo, que son un pueblo santo, que son un pueblo especial, que son un pueblo elegido por Dios mismo. En algún momento, usted o nosotros hemos cantado esta alabanza. Somos un pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Y si somos un pueblo elegido por Dios, y si somos un pueblo especial, tenemos que marcar la diferencia entre aquellos que no conocen a Cristo, ¿cierto? Porque Dios mismo nos ha elegido para ser santos. Somos un pueblo santo. Por lo tanto, hermanos, y como resultado de que Dios ha elegido a este pueblo y es especial, deben vivir de acuerdo con sus estándares de santidad de Dios, no a los estándares de santidad del pastor, no a los estándares de santidad de los líderes, no a los estándares de santidad de ideas preconcebidas de los hombres, sino a los estándares de santidad de Dios mismo, hermanos. Dios es santo por naturaleza y Dios mismo espera que su pueblo, por consiguiente, sea santo. Santo en mi manera de pensar, santo en mi manera de hablar, santo en mi manera de ver, santo en mi manera de actuar, santo en mi manera de accionar. Congruencia, hermanos, congruencia. La santidad, hermanos, no es algo opcional para los discípulos de Cristo, sino es una orden directa de parte de Dios, basada en la santidad misma de Dios mismo, hermanos. La declaración de sed santos porque yo soy santo
Es una orden directa de Dios a sus discípulos. Y hermanos, no es una sugerencia, no es, hoy sí voy a vivir en santidad porque Dios quiero que me conteste mi oración. Y cuando me conteste mi oración, pues dejará de vivir en santidad. Un mes sí vivo en santidad y los demás 11 meses no vivo en santidad. O vivo en santidad porque toco la alabanza, vivo en santidad porque subo al púlpito a dar un mensaje, vivo en santidad porque soy ujier, vivo en santidad porque presto un servicio dentro de la congregación. La santidad no trata de conductas morales, hermanos. La santidad es más que eso. Y no es simplemente una referencia, sino es una orden que tenemos que acatar si nos decimos ser discípulos de Cristo. La santidad, hermanos, no es una obligación moral. Usted vive en santidad porque ya es salvo. No va a vivir en santidad para ser salvo. Son dos cosas diferentes. Nosotros vivimos en santidad porque ya somos salvos. Y no vamos a vivir en santidad para ganarnos la salvación. La santidad, hermanos, no es una obligación moral, sino es un mandato con implicaciones espirituales significativas en la vida del creyente. La falta de santidad, hermanos, va a obstaculizar la relación personal con Dios y por consiguiente las relaciones interpersonales con el pueblo de Dios, hermanos. Pero también en la efectividad en el servicio a Dios. Y esto, cuando lo vemos como la santidad como una conducta moral, y no lo vemos como un mandato y que lo hacemos por amor a lo que Cristo ha hecho, recuerde usted que cuando nosotros decimos que somos discípulos de Cristo, la gente nos está observando. El testimonio de la santidad de nuestras vidas es muy importante, hermanos. Y puede afectar o puede ser de buen testimonio o de mal testimonio para otros hermanos y para otras personas que no conocen de Cristo. Porque desafortunadamente o lamentablemente utilizamos una careta dentro de la congregación, pero fuera de la congregación utilizamos otra careta y necesitamos ser congruentes en todo, necesitamos ser la misma persona dentro y fuera de la congregación. Al no vivir en santidad fuera de la congregación, fuera del servicio de Dios, recuerde usted que la gente lo está observando. Sus compañeros de trabajo lo están observando, sus vecinos lo están observando, su familia directa lo está observando. Y ahí que muchas veces, y lamentablemente escuchamos, ¿para qué ser cristiano? Mi papá es cristiano, mi hermano es cristiano, mi tío es cristiano, mi abuelo es cristiano. Pero aquí se comporta como un no cristiano, ¿eh? Aquí se comporta de otra manera. Ya en la iglesia pudiera ser que durante 2 o 3 horas vive en santidad, pero fuera de la iglesia, pues no parece que lleva a cabo lo mismo. El mal testimonio de la falta de santidad en nuestras vidas. La santidad, hermanos, para culminar este punto, no es una idea abstracta. Es decir, hermanos, no es una idea teórica, conceptual o difícil de comprender. Es un mandato directo de Dios que exige cumplimiento en la vida de los creyentes. Hermanos, en el contexto bíblico, un mandato a la santidad significa que Dios está ordenando, está dando una instrucción a sus discípulos a ser santos, estableciendo claramente que la santidad es una obligación ineludible. Así es que la santidad para los discípulos de Cristo no es opcional. Punto número 2. La santidad no es una opción, es un llamado.
Usted lo puede ver ahí en el apartado B del versículo 16. Sed santos. Sean santos como yo, su Dios, que es 3 veces santo, 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 sean santos. Sed santos, hermanos, es un llamado directo de Dios a sus discípulos. Y este llamado, hermanos, otra vez, no es opcional, sino es una exigencia clara y firme de parte de Dios, indicando que la santidad es un deber voluntario para los discípulos de Cristo. Una pregunta: ¿por qué vivimos en santidad? ¿Quién hace esa obra todos los días en nuestras vidas? ¿Podemos vivir en santidad por nuestras propias fuerzas o por la obra que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente? Ahora, ¿por qué vivo en santidad? ¿Para agradar a Dios? ¿Para agradarme a mí? ¿Para agradar al hombre? ¿Para agradar a mis líderes? ¿Porque tengo un puesto dentro de la congregación? ¿Por qué vivo en santidad? ¿Por qué atiendo ese llamado a vivir en la santidad? Por lo que Cristo ha hecho en la cruz por mí. ¿De qué otra forma le podemos pagar al Señor, hermanos? Sino obedeciendo sus mandatos y sus ordenanzas. Y uno de esos mandatos es: sed santos, porque yo, Jehová, soy santo. Dios, como ustedes ya lo saben, es santo y perfecto, hermanos. Y los creyentes están llamados a reflejar su carácter en sus vidas. Este llamado, hermanos, se basa en la misma naturaleza de Dios. Y al buscar la santidad, los discípulos de Cristo están imitando y honrando a Dios mismo. Cuando nosotros, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, vivimos en santidad, no estamos imitando a un Dios pagano. No estamos honrando a un Dios que no conocemos. Estamos imitando y honrando al que es 3 veces santo, santo, santo. La santidad, hermanos, es una señal clara de la relación especial que los creyentes o los discípulos de Cristo tienen con Dios. Es un distintivo, hermanos, que marca o que muestra que han sido apartados para Dios y que viven de acuerdo a sus mandamientos, marcando una diferencia clara con los que no son creyentes. Marcando una diferencia clara con el mundo. Pero si la gente, si la familia directa, si los compañeros no ven esa diferencia, pues entonces dices: bueno, pues yo también quiero ser cristiano porque tú también haces lo mismo que nosotros. Chistes de doble humor, miras con lujuria, hablas palabras antisonantes, mientes. ¿Qué diferencia hay? Tú vas a la iglesia, pero cometes los mismos actos que yo cometo. ¿Cuál es la diferencia entre tú que eres cristiano y yo que no soy cristiano? Y muchas veces no se marca esa diferencia entre los que nos decimos ser discípulos de Cristo y entre aquellos que no son discípulos de Cristo. Por eso hay mucha confusión. Pues mi tío es cristiano, mi papá es cristiano, mi hermano es cristiano. Sí, pero pues él comete ese acto, él hace lo mismo que yo, pero es cristiano. O no entendió el evangelio, o no le predicaron bien el evangelio, o no ha nacido de nuevo. Pero claramente, si somos discípulos de Cristo, acatamos esa orden de vivir en santidad y marcamos esa diferencia entre el mundo. No porque somos mejores, sino por la obra que hace el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros para vivir en santidad, hermanos. Porque recuerde usted, hace un momento acabo de decir, ¿qué es lo que usted ve en el mundo? Parece que cada día está más cerca nuestra redención, ¿verdad? La palabra de Dios dice que cuando empecemos a ver todas esas cosas, erguíos o levantad vuestra cabeza, porque nuestra redención parece que está más cerca que nunca.
Y la palabra de Dios nos dice también claramente, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, tú eres líder, nadie, tú eres pastor, nadie, pero toca la alabanza, nadie, tú eres fiel, nadie, pero está en la cocina, nadie, sin santidad, nadie verá al Señor. Y recuerden, la santidad no me salva, la santidad es el resultado de una persona que ya es salva. La santidad, hermanos, no es solamente un status quo, no es solamente un estado, sino es un llamado progresivo, un llamado continuo de transformación a través del cual los creyentes son cada día moldeados a la imagen de Cristo, hermanos. Al ser llamados sed santos, Dios mismo establece que sus discípulos o los creyentes deben reflejar su carácter santo. La santidad de los creyentes, hermanos, es una imitación clara de la santidad de Dios, mostrando, uno, pureza, justicia y rectitud o justicia en sus vidas. Un llamado a la pureza. Es decir, hermanos, un llamado a la pureza es la ausencia de pecado y un corazón limpio. Los creyentes, los discípulos de Cristo, hermanos, son llamados a mantener pensamientos puros, actitudes puras, acciones puras, hermanos, libres de impurezas y evitar cualquier forma de maldad o corrupción en nuestras vidas. Claramente, en el versículo de Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio, ¿qué? Los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué? Verán a Dios. Un llamado a la justicia, hermanos, significa actuar conforme a la voluntad, a las ordenanzas y a los mandamientos de Dios, haciendo lo correcto en nuestras vidas y buscando el bienestar de los demás. Los creyentes, hermanos, o los discípulos de Cristo practican la justicia, mas no practican la injusticia en todas sus relaciones y en todas sus decisiones. Y un llamado a la rectitud. Un llamado a la rectitud, hermanos, implica vivir moralmente correcto. Otra vez. Un llamado a la rectitud implica vivir de una manera moralmente correcta y honesta, siguiendo los preceptos y las ordenanzas en todos los aspectos de nuestras vidas, hermanos. Los creyentes son llamados a vivir en honestidad, en integridad, hermanos, siendo ejemplos de comportamiento ético y moral en un mundo que no conoce a Cristo. Pero si nuestros comportamientos, hermanos, son totalmente contrarios a lo que dice la palabra de Dios, entonces ¿cómo las personas quieren o van a ver reflejado el carácter de Cristo en nuestras vidas? ¿Cómo, hermanos? La santidad es un mandato, la santidad es un llamado. Pero si nos vestimos aquí de una careta y allá afuera de otra careta, difícilmente vamos a poder alcanzar a los que nos siguen en tinieblas. Y más a nuestros familiares directos. ¿Qué le parece? Porque ellos son nuestros primeros jueces. Tú dices que vives en santidad, Eric, pero yo te conozco. Yo vivo contigo. Y sobre todo Dios te observa todos los días. Tú no eres congruente entre lo que dices y haces. Tú dices una cosa, dices que eres discípulo de Cristo y que vives en santidad. Pero cuando estás aquí, no eres ni discípulo de Cristo, ni vives mucho menos en santidad. ¿Qué comportamiento? ¿Qué congruencia? ¿Qué coherencia hay en eso, hermanos? Difícilmente vamos a poder alcanzar a nuestros familiares directos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Para culminar este punto, hermanos,
un llamado a la santidad es una frase que demanda a los creyentes estar apartados del pecado. A no darle entrada al pecado. A no acariciar el pecado. A no jugar con el pecado. ¿Pero cómo? Hermanos, ustedes saben la respuesta. Yo no tengo que decirlo. La misma palabra de Dios nos dice cómo. Si no hay comunión con Dios, si no hay perseverancia en la oración, si mis amistades, o yo me junto más con amistades del mundo, pues por lógica, me van a arrastrar ellos en lugar de que yo los traiga a ellos a los pies de Cristo. Ser santo significa, hermanos, vivir de manera pura y moralmente íntegra, evitando el pecado y dedicándose por completo a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Usted ya entiende claramente qué es la santidad, pero no hemos entendido que la santidad para nosotros no es una referencia, no es algo opcional que si podemos hacer o no podemos hacer, que si quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Porque es una directriz, una instrucción, un comando específicamente dado ¿por quién? Por el pastor, por los líderes, por los curas. No, por Dios mismo, hermanos. Y si esta orden viene de Dios mismo, del corazón de Dios, si nosotros somos discípulos de Cristo, obedecemos por voluntad propia y acatamos esa orden. Hermanos, tenemos que dejar de ver la santidad como un cúmulo de reglas, como un grillete que no nos permite pecar. No, tómate un vasito de alcohol. No, es que soy cristiano, tengo que vivir en santidad. La santidad no es una carga. Vivir en santidad no debe de ser pesar para los creyentes de Cristo. No es un cúmulo de conductas, reglas o normas, hermanos. Tenemos que dejar de ver la santidad desde esa perspectiva y ver la santidad desde otra perspectiva. Que la santidad es un mandato, es un llamado y un compromiso para con Dios. Solamente para con Dios, hermanos. Pero cuando vemos la santidad como una carga, ¡ay, santidad! No, la santidad es la santidad, no. Para muchos cristianos es una carga vivir en santidad. Es como un grillete que no les permite pecar o vivir en libertinaje. Cuando claramente en las Escrituras la santidad no es eso. La santidad es una relación íntima, profunda con el Señor. Cuando dejemos de ver la santidad como una carga para nuestras vidas, entonces sabremos que vivir en santidad nos permitirá estar más cerca de Dios, nos permitirá tener relaciones sanas con nuestros hermanos, con la iglesia, con los que no son creyentes, tomar decisiones que están en el centro de la voluntad de Dios. Pero eso, cuando dejemos de ver la santidad como algo que es una carga. Recuerde usted que la santidad, hermanos, no son liturgias ni rituales religiosos. Me voy a pegar en la espalda para hacer más santo. Voy a hacer esto para ser más santo. Si no es por la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, que es el que nos impulsa y nos motiva a vivir más en santidad todos los días y a consagrar nuestras vidas a Dios todos los días. Punto número 3 y finalizamos, hermanos. ¿Cuánto me queda? ¿Ya? Yo pensé que me quedaban 5 horas, porque los veo bien atentos, sin platicar, sin celular. Los veo bien atentos. Y luego les preguntan en sus niveles, ¿qué es la santidad? No sé. Bueno. La santidad no es una opción, es un compromiso. Usted lo puede ver ahí en el apartado C, porque yo soy santo, dice el Señor. Hermanos, vivir una vida santa no solamente es un compromiso personal con Dios, sino también un testimonio poderoso del Evangelio para el mundo. Al vivir, hermanos, nosotros de manera santa,
Los discípulos de Cristo muestran al mundo la transformación que Cristo ha hecho en su vida. Y atrae ese testimonio de vivir en santidad, va a traer a otros a los pies de Cristo, hermanos. La santidad no es simplemente una lista de reglas a seguir. Recuerda eso, bien, hermanos. No son conductas morales externas, ¿sí? Sino un compromiso profundo y personal con Dios basado en la obediencia a su voluntad, la imitación de Cristo y la búsqueda constante de su presencia de Dios en nuestras vidas. Rápido, hermanos. ¿Qué comprende un compromiso con la santidad? ¿Qué comprende? Es una pregunta. ¿Qué comprende un compromiso con la santidad? Primero, firmeza y determinación. Una decisión firme, hermanos. Una decisión constante de seguir sus caminos y obedecer su voluntad. Incluso, hermanos, en medio de vicisitudes, pruebas y dificultades. ¿Qué comprende un compromiso a la santidad? Prioridad en la vida. Prioridad en la vida. Significa hacer de Dios, hermanos, la prioridad número 1 en mi vida. Es su vida, hermanos. Esto es dedicar tiempo, esfuerzo, recursos, energía para desarrollar una relación profunda y significativa con Dios y con la comunidad de creyentes. Si nuestras prioridades no es Dios en primer lugar, hermano, difícilmente vamos a poder vivir en santidad. ¿Qué comprende un compromiso con la santidad? Consistencia y perseverancia. Hermanos, es mantenerse constante, continuo, progresivo, perseverante en la fe a lo largo del tiempo. Y esto incluye, hermanos, incluye resistir las tentaciones, aprender de los errores y crecer espiritualmente en nuestra relación y comunión con Dios. ¿Qué comprende un compromiso con la santidad? Consecuencias y responsabilidad. Hermanos, es ser consciente de las consecuencias de nuestras acciones y de nuestras actitudes, incluyendo decisiones en relación con nuestra fe, obviamente. Y esto incluye, hermanos, asumir la responsabilidad de nuestros actos y buscar el perdón y la restauración cada vez que sea necesario. ¿Qué comprende un compromiso a la santidad? 1. Firmeza y determinación. 2. Prioridad en la vida. 3. Consistencia y perseverancia. Y 4. Consecuencias y responsabilidad. Para terminar, hermanos, este punto, la santidad, hermanos, no solamente es un compromiso con Dios, sino también un compromiso con la iglesia. Y esto por 2 razones, solamente le voy a dar 2 razones. La iglesia, hermanos, es un testimonio grupal o colectivo del Evangelio de Jesucristo ante el mundo. Y como tal, vivir en santidad o la vida santa de los discípulos de Cristo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia muestra al mundo externo o al mundo exterior cómo la gracia, hermanos, transformadora de Cristo puede cambiar familias y vidas. Y por último, hermanos, la santificación de los discípulos de Cristo y la iglesia como un todo, como un bien común, fortalece la comunión y la unidad entre los hermanos. De todo lo que acabamos de comunicar y exponer, quédese con esto. La santidad no es un cúmulo de normas, no es un grillete en mi vida, no es un cúmulo de reglas. La santidad me permite tener una relación más profunda e íntima con el Señor. Y la santidad, el que yo viva en santidad, va a impactar ese testimonio en la vida de los que no conocen a Cristo. Concluyo con esto. Lleva por nombre, por título, calor y santidad.
dice, ¿por qué mi cabello tarda tanto en secarse? Es una pregunta. Me preguntaba, como de costumbre estaba apurada y no quería salir con el pelo mojado en medio del clima invernal. Entonces me di cuenta de lo que pasaba. Para poner la temperatura del aire del secador de cabello como le gustaba a mi sobrina, lo había cambiado de caliente a templado. A menudo me gustaría ser capaz de controlar las circunstancias de la vida con tanta facilidad como puedo cambiar el programa de mi secador de cabello. Elegir una posición confortable, ni muy caliente ni muy frío, con toda seguridad no escogería ni el calor de la adversidad ni el fuego de la aflicción. Pero en la esfera espiritual, con la tibieza no se consigue nada. Somos llamados a ser santos y la santidad suele requerir calor. Ser santo significa ser apartado para Dios, separado de todo lo inmundo o impuro, para refinarnos y purificarnos. El Señor a veces usa el horno de la aflicción. El profeta Isaías dijo, cuando pases por el fuego, no te quemarás. No dijo, si pasas, y el apóstol Pedro señaló que las pruebas no deberían sorprendernos. Hermanos, ninguno de nosotros sabe cuándo será llamado a caminar por el fuego, ni cuán caliente estará el horno. No obstante, esto sí sabemos, el propósito de Dios al usar las llamas es purificarnos y no destruirnos. Cierra sus ojos y vamos a hacer una oración. Padre, realmente queremos darte las gracias, Señor, por tu palabra. Que no sea un mensaje más, Padre Celestial, que no haya caído en tierra infértil, sino que más bien haya caído en tierra fértil y dé fruto y fruto en abundancia en todo el pueblo, en toda la iglesia, Señor. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a vivir en santidad y a no verlo como una carga en nuestras vidas, sino más bien a vivir en santidad, porque cada día queremos parecernos más a la imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te agradezco, Señor, por esta oportunidad y que tu palabra, Señor, haga lo que tenga que hacer en la vida de cada uno de nosotros, empezando por mi propia vida y la vida de mi familia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga.